Bienvenidos, bienvenidos. Sigue la V en llamas, esta serie que pues nos ha dado tanto de qué hablar sobre el terrible momento que está pasando en la Universidad Veracruzana con esta idea del que fuera rector de seguir ahí, conseguirse una prórroga ilegal, en contra del parecer, mire, del parecer de la comunidad universitaria, pero en contra de las leyes, en contra de la lógica, en contra de la ética. Bien, hoy tenemos el placer de seguir conversando, porque ya lo hemos hecho antes con el doctor Víctor Arredondo, que obviamente no necesita mayor presentación, pero pues es uno de los pedagogos más reconocidos del país, una persona que sabe del ámbito de la educación lo que pocos, porque ha estado en tantos lugares. Víctor, no terminaría aquí de hablar de los puestos que has tenido dentro de la educación de muy alto nivel, de los reconocimientos que has obtenido y de los estudios que tienes. Obviamente el nivel de doctorado es uno de ellos, ¿no? Muy importante. Víctor, antes de entrar al tema álgido de la prórroga de Martín Aguilar, que le hizo que se apoderara de la universidad, está apoderado ahí del edificio de la rectoría. Fíjate que quisiera establecer de qué universidad se está queriendo apoderar este grupito de delincuentes, yo les llamaría, pero de cómplices, grupo de personas. Y te lo digo porque tú fuiste el primer rector, Víctor, de la etapa de la autonomía. Entonces, por tanto, te tocó prácticamente diseñar la nueva universidad. Si me explico, vaya, obviamente tomas la universidad con un bagaje, con un prestigio, pero hubo que cambiar muchas cosas, ¿no? O sea, el diseño de la nueva universidad, ¿hacia dónde condujo, ¿no? Okay. Mira, yo soy un creyente de que los grandes proyectos sociales se hacen a través de la acumulación a lo largo del tiempo, aprovechando las fortalezas del pasado y sobre ellas construyendo cambios, innovaciones o actualizando cosas. Pero hay una gran fortaleza institucional detrás. Eso le ha fallado reconocer al señor Martín Aguilar, que se presenta como rector de izquierda. Entonces, yo en algún momento le comenté, bueno, entonces se va a notar tu gran aporte a la sociedad, a las comunidades marginadas, a los pequeños emprendedores, porque es ahí donde tenemos que mostrar nuestro perfil social en los sectores de mayor marginación, más oprimidos, comunidades indígenas. Entonces, bueno, viene un gran proyecto social para la Universidad Veracruzana en esta etapa, que sería la cuarta gestión autónoma. Pero regreso a lo que me preguntas. Una cosa formidable el caso específico del rector anterior a mí, de Emilio Gidi, es que deja una institución autónoma, pero con un cuerpo sólido de reglas, de leyes, de criterios para organizar, darle orden a una universidad que empieza una etapa autónoma. Yo siempre he dicho que la autonomía no es la tierra de nadie, donde tú puedes hacer lo que quieras, con el apoyo de un grupo, y cambiar y trastocar leyes, protocolos, valores, incluso formas de operar de una universidad moderna, plural, autónoma. Rompió con todo lo que es el concepto de comunicación horizontal. En nuestro proyecto autónomo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, era muy importante el funcionamiento de los órganos colegiados académicos sobre todo, pero no solo académicos. Había otros órganos importantes de conducción de la universidad que permitían también dar transparencia hacia adentro de la universidad y hacia la sociedad. Entonces, por ejemplo, un comité editorial, un consejo editorial que tome decisiones colegiadas
sobre la ruta editorial, ¿no? En la Universidad Un Central. consejo de adquisiciones y de desarrollo tecnológico, porque en nuestro tiempo teníamos que desarrollar una plataforma universal. Tejimos alrededor de 1.500 kilómetros de fibra óptica en mi administración, porque era el momento en que venía ya el internet y todas las aplicaciones. Entonces, eso que no se ve, que no se veía, porque buena parte está en el suelo y otra parte está en el cableado de CFE o Comunicaciones y Transportes, era indispensable para hacer una unidad orgánica de la Universidad Veracruzana. Pero, ¿qué fue lo que me permitió hacer eso? Primero, llegué y prácticamente ratifiqué a todos. Yo no necesitaba una lealtad a Víctor Arredondo. Yo exigía una lealtad al proyecto de trabajo de la Universidad Veracruzana. ¿Qué proyecto? El que íbamos a construir. Desde luego yo traía mis ideas, traía una noción muy amplia de la universidad moderna, la universidad de los mejores modelos europeos, del continente americano. Incluso tuve la oportunidad de conocer algunos modelos asiáticos interesantes por mis desempeños y mis cargos anteriores. Pero también sabía que la Universidad Mexicana tiene que desarrollar su propio perfil, porque somos un país con un perfil propio, una identidad propia que nos distingue del mundo. Y entonces, ¿cómo adaptas un modelo moderno, innovador, contemporáneo, punta de lanza a nuestra realidad social? Este asunto era un gran desafío, pero entonces yo también aproveché la fuerza de los colaboradores de la administración de Emilio Gidi, la experiencia, el talento que estaba ahí, y con ellos, y eso sí, invité a otros 10 colaboradores en áreas muy particulares, en áreas de punta, en planeación, en evaluación, en toda la construcción de la infraestructura tecnológica de la universidad, en el área de construcciones y desarrollo, en el tema de las áreas verdes, o sea, todo lo que... ¿A dónde quiero llegar? No era la construcción de ocurrencias, era una visión integral derivada de la planeación integral, donde la comunidad es la que participa y da ideas y aporta. Yo tenía muy claro lo del nuevo modelo. O sea, había visto instituciones foráneas, cómo los estudiantes en un modelo flexible tienen más libertad para ellos tomar decisiones propias, no impuestas, sobre su ruta de aprendizaje idónea, acorde con sus intereses, con las expectativas que ellos tienen de entrar a rincones del empleo emergente, donde la universidad tiene que ser dinámica. O sea, no te puedes quedar con planes de estudio atorados en el siglo XX cuando estás viviendo el potencial del siglo XXI. También, ciertamente, teníamos que construir raíces sólidas en la universidad, algunas ya estaban ahí, para volcar más a la universidad hacia la sociedad. Por ejemplo, Emilio Gidi ya había desarrollado el concepto de vinculación social, casas de la universidad, que me pareció un piso sobre el cual podríamos construir los siguientes. ¿A dónde quiero llegar? Que los procesos de innovación que realizamos en la universidad y que fue ejemplar a nivel nacional, eso no hay duda. Ahí están los parámetros, están los indicadores, está la evidencia biográfica, bibliográfica de lo que ocurrió en la Universidad de Veracruzana en ese tiempo. Era impensable que yo llegara con un equipo externo, extraño, a generar mis ideas locas, ¿no? Entonces, era importante esta construcción sobre lo ya existente, aprovechando las fortalezas anteriores. Y cuando hablo de Emilio también podría hablar de cada rector que estuvo en la universidad que tuvo su aportación importante. Por eso los convoqué a todos los rectores en vida a que se unieran al proyecto de trabajo de la universidad. Todos los rectores, salvo uno, que no estaba en Veracruz,
Rafael Hernández Villalpando, todos los demás aportaron algo de su especialidad al desarrollo de la Universidad Veracruzana, al proyecto nuevo, pero basado en la experiencia acumulada. Entonces, hubo innovación, pero no sacada de la manga, sino construida a partir de la fortaleza histórica y el prestigio que ya tenía la Universidad Veracruzana. Por ejemplo, en el área de extensión y difusión cultural, ahí estaba el gran aporte de Roberto Bravo Garzón. O sea, una universidad que se distinguió por volcarse a la sociedad, entregando cultura, expresión artística, manifestaciones estéticas y sobre todo de lo veracruzano, no solamente de lo veracruzano, porque también apuntaló mucho en la cultura universal, en términos de música, arte escénico, artes gráficas, en fin. Entonces, ese sería un primer punto, Sergio. O sea, es innovar, pero sobre la base de la fortaleza de lo que ya hay. Fíjate que de alguna manera me da como una cierta nostalgia, porque estamos hablando de hacia el interior, es decir, trabajar hacia el interior de la universidad, mejorar la universidad, aprovechar todo el bagaje que tiene la universidad para crear y ahora estamos hablando de una universidad que va en picada, ¿no? Que va hacia abajo. Y te hablo de indicadores, ¿eh? No es, es que a mí se me hace que este fue bueno y aquel fue malo. Ahí están los indicadores, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasó? Porque fueron 25 años de la universidad, 24 con la autonomía, con 3 rectores, pusiste, digamos, la base, y una continuidad, ¿no? Y fue creciendo y se hacían logros, que en lo académico, que en el posicionamiento de la universidad frente a la sociedad, incluso hasta el posicionamiento internacional de la universidad, ¿no? Y de repente ya estamos hablando de otras cosas, de que los baños están sucios, ¿no? Creo, es mi opinión, que lo que sucedió con la gestión de Martín Aguilar en sus 4 años, que fue legal. Sí, no lo negamos, ¿no? Llegó a la rectoría con base en lo que marca la legislación, que es ahora lo que están destrozando, faltándole al respeto a la normativa universitaria, a la Universidad Veracruzana y a la sociedad. Es una falta de respeto. Total. No quisiera usar la palabra, pero es casi delincuencial. O sea, esta es la ley, me vale, nosotros nos vamos por acá. Bueno, lo que creo que le faltó, Martín venía de un instituto de históricos sociales, donde ha habido excelentes miembros de ese instituto, directivos, directores, no quiero meterme ahorita en dar nombres, pero gente brillante que se ha hecho notar por sus aportes a la intelectualidad, a la historia, al conocimiento contemporáneo. Y específicamente también de nuestras raíces, en fin. Pero llega Martín Aguilar sin mayor experiencia académico-administrativa, o sea, director de ese pequeño instituto, que lo pudo haber complementado, esa falta de experiencia, falta de conocimiento de la administración universitaria y de la complejidad de lo pudo haber complementado con un equipo multidisciplinario, claro. Cada quien con una gran fortaleza en su área, pero sobre todo en el área de la educación. Mira, yo provengo desde mis estudios de licenciatura, educación, maestría en educación, doctorado en educación, la maestría y el doctorado ya especializado en educación superior. Trabajo en la UNAM en un equipo, una responsabilidad directiva, y luego en la NUYES empecé de analista hasta llegar a coordinador general de programas académicos, un puesto del tercer nivel ya en la NUYES. Y luego en la educación superior, en la SEP, donde tienes el panorama completo, nacional e internacional. Entonces yo ya tenía muchas ideas de lo que había que hacer en la universidad en este proceso de acumular,
de ir creciendo sobre lo que ya hay. Pero Martín, y bueno, ya dije, y ratificando a todo el mundo prácticamente. ¿Por qué? Porque yo quería usar la experiencia que ya tenía y el conocimiento sobre la universidad. Llega Martín sin experiencia eh, en la gestión universitaria, se rodea de puros leales a él, no al proyecto de la universidad. Hay una ausencia terrible de educadores en su equipo jerárquico, gente que se haya distinguido por aportar a la educación, específicamente en ese campo, aunque hay que aprovechar todo, porque siendo una institución multidisciplinaria, la universidad generadora de conocimiento en todas las áreas del conocimiento, tienes que tener toda la variedad disciplinaria en tu equipo de trabajo. Él se rodeó de historiadores de su instituto, leales a él, sus dos asesores, una vicerrectora, el secretario académico que fue ilegal, cierto, usurpó el puesto de secretaría académica. Por problemas de la edad, ¿no? Por tema de la edad, lo mismo. La misma junta que le pasó y que no obedeció la ley en términos de requisitos, fue la misma, con algunos cambios, que luego a Martín le dio esa prórroga, que se brincó todas las trancas legales de la universidad. Y bueno, entonces, pero estamos hablando de razones por las que tuvo un desempeño tan bajo como rector. Se rodea de leales, una gran cantidad de historiadores y sociólogos, que en lugar de desarrollarse a promover la participación de la universidad para crear su gran programa de trabajo, que además lo centró en dos pilares, según él: derechos humanos, que fue lo que quebrantó al no permitir la Junta de Gobierno la participación de la comunidad en la auscultación, y la sustentabilidad, que tú dices, ¿dónde están los grandes aportes innovadores de la Universidad Veracruzana en su etapa en materia de sustentabilidad? ¿Dónde están? Un artículo por acá, un reporte por allá. No tuvo tampoco la habilidad. Bueno, ya tengo mi equipo de colaboradores leales, prácticamente historiadores y sociólogos. Ahora, ¿qué voy a hacer para que la universidad colectivamente y de manera colegiada desarrolle un proyecto de trabajo, un proyecto? Pues tú ves el plan de trabajo, técnicamente es un desastre. O sea, no tiene una secuencia lógica. Todo plan estratégico, yo digo, estudié eso y luego di talleres en todo el país, en todas las zonas del país sobre planeación universitaria. Debe de tener una consideración, digamos, directriz en términos de principios, valores, todo lo que orienta lo que vas a decir abajo. Luego viene un diagnóstico institucional y de donde sacas las líneas de ese diagnóstico para determinar una prioridad de políticas institucionales que agrupan una estrategia y que esa estrategia se concreta en acciones, en metas, en indicadores. ¿Qué fue lo que hiciste tú cuando presentaste tu Prácticamente todos los rectores de la etapa autónoma anteriores hicimos eso. Que eso es lo... Digo, hay una cultura de la planeación en el país, pero tú ves ese plan de trabajo y tiene pegotes de todos lados, empieza a plantear cuestiones administrativas y luego lo académico por allá abajo, cuando la administración es el soporte de lo académico. La administración está abajo, arriba está la academia. Esa es la manera realmente de penetrar, impactar y hacer un gran proyecto universitario. En cambio aquí pone por delante definiciones administrativas y revuelven, o sea, es pegotes. Ese programa, técnicamente cualquier analista le pone tacha. Y al aplicarlo a la realidad, pues, también se tacha, ¿no? Así es. Entonces, después, ¿qué viene? Su equipo jerárquico, el que debe de estar
con sensores, escuchando la universidad, viendo dónde están los grandes temas, las agendas, dónde hay que volcar el esfuerzo institucional, porque además los sectores externos y las circunstancias externas están llamando a dar respuestas. En lugar de hacer eso, se pone en su grupito a hacer grilla. Concretamente, ¿para qué? Cuando entró Martín ya sabía que él no podía ser rector otra vez. Él ya lo sabía. Entonces, con su equipo de asesores, se dedican a horas enteras a planear cómo filtrar a incondicionales en la Junta de Gobierno. Los que están ahí, que tienen calidad y conocimiento de la universidad, los presionan hasta que los sacan. Empieza un proceso de grilla. En lugar de preguntar a la universidad, a ver, quiénes son los mejores candidatos como miembros de la Junta de Gobierno, ellos mismos se encargan a ir seleccionando a los incondicionales y los van metiendo año con año cuando empieza a ver los relevos. Y va bajando la calidad de No, obviamente, tú ves el perfil y la honorabilidad, que ese es el punto clave. ¿Quién fue la Junta? ¿Quiénes integraban la Junta de Gobierno? Algunos cuando te eligieron a ti. Había puro personajazo. Cuarto gato. Bueno, presidía el doctor Rafael Velasco Fernández, que ya había sido secretario de ANUYE, subsecretario, en su área de especialidad, una persona muy reconocida y es conocedor del sistema universitario, de la legalidad. Estaba Carlos Payán, que también ya había sido rector en la UAM, en uno de sus campus, escrito prácticamente la mayor parte de su trayectoria literaria y periodística sobre educación superior. Estaba Miguel José Yacamán, que ya de un investigador destacado de la UNAM, la Universidad de Texas de Austin, lo vio y se lo pirateó y se lo llevó, porque era un personaje pues conocedor de un campo muy importante, pero también en la parte universitaria, un personaje que combatía cuestiones adentro de la universidad, precisamente ante cuestiones arbitrarias de la administración que desfavorecían la labor académica. Estaba Julio Rubio, que ya había sido también rector de la UAM, y luego fue secretario general de la NUYES. O sea, Melgarejo y Banco, ¿no? El profesor José Luis Melgarejo, reconocido en Veracruz y en México por sus aportes a la antropología. Luis Arturo Ramos, a quien entrevistaste, que me encantó precisamente esa entrevista, porque habla mucho de cómo es la dinámica interna de la Junta de Gobierno. Sí. A ver, yo cuando compito, lo que traigo son mis credenciales. Fui estudiante y maestro en la universidad antes, porque me niegan esa trayectoria. La Universidad Veracruzana me publicó mis proyectos de investigación que hacía en el campo de la educación superior, y además me dieron el apoyo junto con ANUYES para organizar el Congreso Internacional de Nuevos Sistemas Educativos, y publicado por el editorial Trillas y por otras editoriales. Bueno, o sea, ya había dejado yo huella ahí como maestro, creo yo, y entonces, pero yo sabía que aunque había estado yo trabajando en ANUYES y en la SEP, siempre tuve contacto prácticamente con toda la secuela de rectores. No te era ajena a la Universidad Veracruzana, para nada. Vaya. Pero además, yo siempre busqué apoyar desde mis áreas en ANUYES y en la SEP a la Universidad Veracruzana. O sea, la camiseta puesta. Sí. Entonces, recurrentemente vine a trabajar, a dar mis ideas, me era invitado para dar conferencias o apoyar grupos técnicamente que estaban en las áreas principalmente de planeación y evaluación de la universidad. A lo largo de los rectores
desde Bravo Garzón, Entonces, que ahí todavía yo era estudiante de maestría, hasta Emilio Gidi. Bueno, entonces yo tenía presencia, pero no era el candidato favorito de la comunidad universitaria en ese momento. Yo estaba compitiendo contra dos grandes universitarios, Octavio Ochoa, que yo lo conocí y lo conocía y reconocía porque lo invitaba yo a que nos apoyara grupos de trabajo de asesoría al resto de las universidades en el país, y a Luis Hernández Palacios, que fue mi primer jefe, por cierto, en la Universidad Veracruzana. Él me dio un área de extensión educativa infantil cuando era director de difusión cultural. Entonces hicimos un pacto de caballeros. Hoy se trata de competir por llegar a la rectoría, pero no es una competencia entre personas, es entre proyectos, y el que gane, pues la universidad estará en buena mano. Este cierre que hubo ya en la votación que comenta Luis Arturo Ramos fue muy importante porque te demuestra la pluralidad y la participación de veras, de contrastes. Esa es la idea de Eso es la Junta de Gobierno, una gente con honorabilidad, con conocimiento, que está pensando en el bien de la universidad, no en el bien de ese grupito que conforman. Que no los pueden comprar, ¿no? Aquí no lo pueden esconder ya, sí. No lo pueden esconder. Ve quienes estuvieron en el informe del rector, ve quienes estuvieron, todas las reuniones que ha tenido el presidente de la Junta es con el rector al lado. O sea, como para, no sé si protegerse él del rector o el rector de él, no entiendo bien esa relación. Pero, o sea, ya es una caricatura triste, amarga, de lo que está sucediendo en la Universidad Veracruzana. Bueno, si me permites, pasemos al momento actual, ¿no? Fíjate, tenemos esta universidad fincada, ¿no? El proyecto de universidad que aprovecha lo mejor que tenía la universidad, empieza a caminar, llega Raúl Arias, continúa el proyecto, Sara continúa el proyecto, y de repente, ¡pum!, se detiene todo, ¿no? Lo que iba caminando, lo que iba avanzando. Sí. Se detiene, y te digo, se detiene no porque yo lo diga o porque lo diga alguien que no quiere a Martín, ¿no? Los indicadores se empiezan a caer, ¿no? Y empieza a haber problemas con Ashid, que ya no le aceptan las investigaciones de él, empieza a caer, en fin, por todos lados empiezan a caer los indicadores, que además ni siquiera los hace la universidad, ¿no? Claro. Entonces, sí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Ahorita voy ahí, pero déjame una reflexión previa, porque tiene mucho que ver con lo que sucedió con Martín. En el primer periodo rectoral, yo invité a Sara y la propuse ante la Junta, en primer lugar, para ser secretaria académica. Sara no era muy conocida en el ámbito académico interno de la universidad, ella era conocida por sus estudios, por su trabajo, publicaciones en los temas de especialidad, pero pensé, la secretaría académica que yo encontré manejaba asuntos estudiantiles, casi asuntos laborales con sindicatos, lo que se considera como la política muy interactiva de la universidad. Y siento que en ese momento, en la Secretaría Académica, no había realmente un grupo de expertos en las cuestiones académicas. Ya. Entonces, yo tenía muy claro lo académico, tenía muy claro por dónde íbamos a irnos, pero desde luego lo pusimos y lo sometimos a la participación de la comunidad universitaria. Entonces, la idea de quitarle el perfil de grilla a la Secretaría Académica, poner una persona que tenía un perfil académico y con el grupo de directores de áreas, que a todos los corroboré, los ratifiqué, perdón, y mi equipo de asesores, podríamos entonces ir planteando, centrándonos en la cuestión académica, dejando que la Secretaría fuera netamente. Y entonces lo de estudiantes lo pasé a una oficina específica y lo laboral, pues donde debe de estar, en recursos humanos. Entonces, la idea era hacer de la Secretaría Académica realmente un ente
que reflejara el interés por la academia y soportado por todo lo que ya te comenté. En el segundo periodo, Raúl fue mi secretario académico. Y él se distinguía por su ánimo, y ya ves, lo has visto actuar ahora, se distingue por su convicción, pero también con un sentido muy interesante del proyecto académico. Entonces, digamos, aunque cada quien tuvo su estilo, sus iniciativas y su manera de conducir la universidad, y yo obviamente fui respetuoso de todo eso, o sea, no intenté meterme, eso lo hemos comentado los tres en otros foros. Hubo cada quien su sello, su preferencia por dar prioridades a ciertos temas, pero dentro de un continuum de una universidad en crecimiento, desarrollándose. Martín me invitó como 3-4 días a charlar con él ya cuando lo habían designado, porque yo traía una inquietud terrible que todavía existe y ya platicaré algún día de eso. La biblioteca de Carlos Fuentes, que él me había donado en el año 2000, cuando le entregué presencia del presidente de la República, el doctorado honoris causa. Ahí se comprometió, o sea, Carlos Fuentes estaba encantado con la veracruzana, como estaban los intelectuales del momento, con los cuales prácticamente todos recibieron el doctorado honoris causa, ya sea en mi administración, con un grupo extenso, como la de Raúl. ¿Qué pasó entonces con Martín en esa primera reunión, cuando le fui a decir, oye, está en riesgo la biblioteca que nos donó Carlos Fuentes? Iba yo con esa intención, pero de entrada, casi a la entrada de su oficina, me dice, oye, Víctor, quiero decirte que yo soy de izquierda. ¿Ok? Entonces eso se va a reflejar en tu programa, en tu aporte social desde la universidad. ¿Qué bien? Yo conocí las universidades de izquierda cuando trabajaba en Anuyes y vi la valentía del doctor Rafael Velasco Fernández defendiendo a universidades que eran definidas desde la sociedad como revoltosas, bla, 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 pero que tenían un concepto muy, muy bien sustentado de la parte social de la universidad. Estoy hablando de la Universidad de Sinaloa, donde había un excelente rector, muy inteligente, brillante, Jorge Medina Viedas, con quien yo conviví mucho, y luego me lo traje de asesor a la veracruzana. Alfonso Vélez Pliego, que se destacaba por su aporte conceptual en las reuniones de consejo de la Anuyes, donde el doctor Velasco realmente le daba su lugar al Consejo Nacional de la Anuyes, no como el tipo que está ahorita en Anuyes, que prefiere la relación con sus amigos, se pasa de lado a todas las universidades que forman el Consejo, a los rectores que forman el Consejo Nacional, y manda un apoyo de su cuate Martín Aguilar y le organiza una reunión en Chiapas para que tenga la fotografía con el actual presidente. O sea, ese tipo de niveles han puesto al sistema universitario nacional verdaderamente en una expresión caricaturesca. Pero, doctor Velasco, ¿qué hacía? Cuando tenía la Universidad de Sinaloa un gobernador que la quería cerrar, el doctor Velasco fue con su equipo a la Anuyes y decir, la Secretaría General Ejecutiva de la Anuyes apoya a la Universidad Autónoma de Sinaloa y no permitirá el cierre de una universidad pública. Ese era un secretario ejecutivo con presencia, con honorabilidad. Bueno, en Puebla había también ya problemas internos de grupos distintos, pero el doctor apoyó a Alfonso Vélez Pliego, que era brillante en sus aportes al Consejo de Anuyes, y celebró ahí la asamblea en 1978, que fue el cambio de la universidad cerrada, salvo excepciones, a la universidad que se abre y planea de manera concertada
con sectores externos, con gobierno y con la misma comunidad, ¿no? Y con la comunidad, obviamente, con el entorno y los sectores de la comunidad. Entonces, ahí luego viene ya lo que comentaba, la evaluación, donde se introducen indicadores externos, opiniones externas a la universidad. En la universidad no cabe el autoelogio. Yo soy muy buena porque lo digo yo. Yo estoy en el sexto lugar porque yo en nacional. Eso es absolutamente falso. ¿Dónde están los indicadores externos? ¿Dónde están las ponderaciones de...? Entonces, y me remito a otro nada más ya. Universidad Autónoma de Guerrero, que tenía un rector de una formación de izquierda muy sólida, el doctor Wenceslao Reza, que también tuve la oportunidad, porque entre otras misiones, cuando ya lo querían cerrar también, le decían a la Universidad Palapa, la Universidad Autónoma de Guerrero, promovido mucho también por el gobierno del Estado y algunos del gobierno federal. La querían cerrar también. Entonces, el doctor Velasco me manda un mes a vivir a Chilpancingo con un equipo de planeación de la Universidad de Guerrero para crear el nuevo plan de la universidad, en donde, para mostrarle a la Secretaría de Educación Pública que la Universidad de Guerrero tiene viabilidad por sí misma y que hay que confiar en ellos y hay que fortalecerlos y apoyarlos. Y de ahí luego surgen rectores impresionantes, muy buenos. Bueno, ¿qué estamos viendo? Universidades que realmente te mostraban en su, no solamente discurso, en su actuar, en su participación hacia la sociedad, una inclinación por cambiar las cosas en el país. Desigualdades, injusticias, en fin. Eso es lo que se debe estar viendo aquí en la Veracruzana con un rector de izquierda en los 4 años que fue rector, ahorita ya no lo es. ¿Dónde está la volcadura de la universidad hacia las comunidades pobres, hacia los pequeños emprendedores, hacia los municipios de mayor marginación? ¿Dónde está? ¿Dónde están esos grandes resultados, convocatorias de la universidad? Debo decirte lo siguiente. A lo largo del tiempo he tenido comunicación con la gente de de vinculación social en la universidad. Y me dicen, las casas V que están en las comunidades pobres, abandonadas por no tener recursos, lo que se mantiene es por iniciativa propia, por nuestro deseo y nuestra convicción de que la universidad aporte a la sociedad. Los programas que tenían premios nacionales de servicio social, ganamos 4 años, Sergio, premios nacionales de servicio social otorgados por el Senado de la República, por la NUYES, por la entonces Sedesol, Secretaría de Desarrollo Social, y por la Fundación Kellogg, que es una fundación que se ha caracterizado por financiar proyectos orientados a las comunidades en combate a la desigualdad. Ahí están esos indicadores, ahí están los proyectos que, sobre todo en la época de Raúl, se desarrollaron ampliamente para apuntalar a los pequeños emprendedores, las pequeñas empresas, y que también recibieron reconocimiento internacional. La Universidad Veracruzana fue la primera universidad latinoamericana que fue convocada por una organización europea orientada a fortalecer el vínculo universidad-comunidad. La primera universidad latinoamericana que fue invitada, yo empecé las relaciones con ellos y luego a Raúl le tocó el privilegio de ser el representante, el primer rector latinoamericano de esta red europea. Entonces, ahí están, no estamos hablando de autologios, como dices tú, no inventos, por ahí va la cosa. Bueno, ¿y qué nos queda? A ver, llegó el grupúsculo se apoderó de la universidad, pues ahora no tenemos rector, ¿no? No existe un rector, porque no hay un rector que haya tomado posesión después de un proceso, como lo establece la ley, que haya tomado posesión en una sesión solemne, como no tomó posesión tampoco. ¿En qué vamos ahorita? O sea, en lo legal, en todo esto, ¿qué nos queda, Víctor? Primero te digo una cosa. La red por la legalidad
es por definición, una red plural, Ujú. donde tenemos distintos puntos de vista. Pero ¿qué hacemos? Buscamos el consenso. Sí. Entonces, en ese sentido, hay expresiones diferentes de estrategias a seguir. Yo soy de la opinión que tenemos que llegar a la comunidad universitaria, porque todavía hay un segmento que está desinformado, que está mal informado por la... Sí. Tenemos que llegar ahí y hacer notar que la Universidad Veracruzana hoy vive un momento oscuro. No hay rector legal, se han cometido infracciones diversas a nuestra legislación universitaria, hay un sistema ya orquestado desde las oficinas centrales de rectoría, de represión y de castigo y de obstaculización de expresiones distintas a la línea oficial. O sea, pareciera como si fuera una institución del ejército mexicano, Sí. más que una universidad pública, autónoma, plural. Con una cabeza que Yo entiendo que en el izquierda, ejército hay ¿no? que meter disciplina y principios y postulados y demás, y que haya una disciplina. Pero en una universidad pública, autónoma, entonces, los relatos, tú ya los has comentado, de universitarios que están siendo amenazados, perseguidos, castigados por manifestar sus dudas, Sí, ni siquiera. sus dudas, y que desea tener más información. No, eso no se lee. Aquí nada más se lee lo oficial. Es una tristeza lamentable ver a la universidad en estas circunstancias. ¿Y a Entonces, dónde exactamente, para contestar esta pregunta. Estamos postulando continuar nuestro trabajo entre la comunidad universitaria y que sea la máxima autoridad de la Universidad Veracruzana, el Consejo Universitario General, el que, con toda la autoridad legal, desconocemos esta junta por parcial, por ilegal, y desde luego en la universidad no hay rector porque no se ha llevado el proceso que marca la ley, que es convocatoria, participación de aspirantes, auscultación y designación, de acuerdo a los criterios y requisitos que establece la propia ley. Esa es la acción, porque eso demuestra la fuerza de la autonomía. La universidad tiene sus propios órganos y sus propias leyes que permiten que tragedias como esta sean autocorrectivas. Que el Consejo Universitario puede hacer eso que estoy comentando. Y vemos que están reciclando ya los miembros del Consejo Universitario. Pero no va a ser efectivo, porque difícilmente un joven que es idealista, que no está de acuerdo con las injusticias, y menos con la ilegalidad, que lo compres tan fácilmente a partir de prebendas, a cambio de su autopercepción de lo que debe de ser el bien común, las leyes y sobre todo el México que queremos. La gran pregunta es, ¿queremos un México de trampas, de falta de respeto a la ley, de violencia, de delincuencia, desde las instancias de autoridad? No. Entonces, tenemos que empezar cada quien de nuestro ámbito. Y por eso es que, en serio, yo nunca pensé, igual lo comentaba Sara ayer, nunca pensé que a esta etapa de mi vida tuviera que regresar a las calles. Ya lo hice de joven. Lo hice de estudiante de la universidad. Y pensabas que habían ganado. Y era el típico estudiante de ese tiempo, de cabello largo, de morral, de sandalias y siempre metido en cómo voy a manifestar mi expresión social, cultural. Participé en los festivales de teatro universitario, en fin, y teníamos un periódico estudiantil, una revista, pero que la circulábamos. ¿Te acuerdas de aquellos equipos? Mimeógrafos. Mimeógrafo,
reproducíamos ahí en un lugar y sacábamos y los repartíamos en toda la comunidad universitaria, bla, bla, bla. Bueno, alguien dijo, cuando supo que yo era can, y ese greñudo va a ir a la rectoría, pues, ¿de qué se trata? Bueno, fui greñudo con mucho gusto, como joven, y eso es lo que queremos también de los jóvenes ahora, que expresen sus ideas, que expresen sus sentidos. Víctor, está la red V por la legalidad, que por cierto está creciendo de manera exponencial, ¿no? Empezaron 100, van más de 1000 ya miembros, digamos, que han aceptado participar, pero también veo que se está levantando una parte de la comunidad que es la esencial, los muchachos. Ya empezaron a pesar de que han sido muy reprimidos. Mira, yo he tratado de hablar con estudiantes de la universidad, muchos me manifiestan su miedo de que les han dicho, no, es que me dijo el profesor que si participo en esto me van a expulsar y que no sé qué, o sea, pero ya se están levantando, ya Claro, ya estamos en otro momento, porque ya una frase célebre que surgió en las redes, entre más seamos, más difícil va a ser que nos castiguen, que nos amenacen. Claro. Entonces, va a haber un momento que se va a quedar solo el rector castigando a todos, ¿no? Con su equipito. Entonces, la red no tiene registrados a todos los estudiantes que ya se están moviendo. Esa es otra cuestión, ¿eh? Sí. O sea, tenemos desde luego estudiantes en la red, pero hay otros grupos. Pero lo que sí tenemos que hacer, y de manera valiente, no andar a medias tintas, es agrupar todo el esfuerzo diverso que pueda haber y que es respetable en una noción muy clara. Queremos una universidad legal y queremos una universidad que recupere su prestigio. Y ahí todos tenemos que estar en la misma lógica, porque puede haber luego agendas particulares, digo, que en una pluralidad se expresen, pero creo que todos unidos bajo la lógica de una universidad por la legalidad y un mayor prestigio, a los alumnos les conviene. Les conviene salir y egresar de una universidad exitosa, de gran prestigio, luminaria, no solamente en Veracruz, en el país, y de eso es lo que se trata, de trabajar y recuperar a esa universidad. La historia de la universidad es amplísima, diversa, muy rica y muy fuerte. Es una universidad que se distingue en el ámbito nacional por todo lo que ha hecho a lo largo de 81 años. Entonces, eso es lo que tenemos todos que pelear, porque la universidad no pierda ese rumbo, para que la universidad sea el orgullo de todos los que pertenecemos, porque yo todavía pertenezco a la comunidad universitaria, aunque me quieran correr ya. O sea, es una torpeza de los colaboradores del rector y del rector que nos consideren como jubilados, rectores, o sea, ustedes ya se van al diablo. O sea, es verdaderamente una visión muy parcial, que solamente puede venir de alguien que es parcial en su estructura mental, en su estructura intelectual, y que no reconoce la riqueza de la fuerza colectiva. Y por eso no puede conducir un proyecto académico brillante colectivo. No lo pudo. Ahorita ya no está en condiciones de hacerlo. Bueno, me imagino, no me imagino, aseguro que este momento cada vez más. Y pues yo espero que desemboque donde tiene que desembocar, es decir, en el respeto a la legalidad, ¿no? Que se tengan que poner las cosas como están. No es una escuela, no es un kinder privado, vamos, es la Universidad Veracruzana, ¿no? Claro. Una de las instituciones más prestigiadas del país, ¿no? Y lo están trabajando como una escuelita, ¿no? Yo me quedo con esto. Se me queda un tema que creo que hay que tomar en cuenta. Tú llegaste a la universidad, hiciste las USBIs, hubo un gran proyecto de infraestructura, y ahora no hay recursos para nada, ni para una cubeta, ¿no? Para limpiar los baños. Ese es un punto muy, muy importante. Al analizar con toda la, digamos, ¿qué puedo decir? Con todo el bagaje que yo tenga en el conocimiento universitario nacional y de Veracruz,
Martín Aguilar falló en lo académico, en su compromiso social, medido a través de proyectos, indicadores, lo abandonó y lo que existe es gracias al entusiasmo, que hay que reconocerlo, de la gente convencida de que esa es una línea importante para la universidad, y conozco a la gente que está trabajando con esfuerzo a pesar de limitaciones, y la otra parte es en lo financiero. Con su compadre Cuitláhuac, a quien le regaló su premio de investigador y de inventor. Sí, qué horror, ¿no? Imagínate a qué niveles. Dejó que no le pagara lo que tenía que pagarle a la universidad. Pero eso no solo. Tuvo subejercicios del presupuesto que recibió, del subsidio, y los tuvo que regresar al Estado y a la Federación. Desmanteló toda esta capacidad que había en la universidad de generación de ingresos propios. Todo lo que hay ahorita es subsidiado, la fundación, el patronato, pero estamos hablando de la misma gente en la universidad. La gente, investigadores, docentes e incluso áreas administrativas que generaban ingresos propios, buscando la diversificación financiera, porque esa es la fortaleza de la autonomía. Claro. Una universidad que solo vive del subsidio, en cierta medida está condicionada. En mi caso nunca hubo un condicionamiento, con los dos gobernadores que yo trabajé, que fueron absolutamente respetuosos de la universidad, del licenciado Chirinos y del licenciado Miguel Alemán. Absolutamente respetuosos. Pero entonces, cuando uno no sabes, y no es pelear, es gestionar con brillantez, con inteligencia, con solidez. Porque llegar ahí al palacio y decir, oiga, yo quiero mi subsidio, te estás comportando. ¿Qué es lo que tiene que hacer la universidad? Mostrar, número uno, cuál es su aporte no solamente en la formación de recursos humanos, en la generación de conocimiento, en el extensionismo, incluyendo todos estos proyectos orientados a los segmentos de la ciudad más descuidados, olvidados. Es decir, esto estoy haciendo por Veracruz. Eso es lo que voy a hacer por Veracruz. Y bienvenidas las alianzas con el gobierno de Veracruz, porque somos aliados en una cuestión, que Veracruz sea el mejor estado de la República. El líder que antes fue a nivel nacional, eso es lo que queremos para Veracruz. Y vamos a trabajar juntos, con empresarios, con sectores sociales, con organismos no gubernamentales, con todos los que coincidamos en metas comunes, que además eso abre perspectivas de empleo maravillosas para obtención del subsidio correspondiente. Falló en mantener un ejercicio racional, transparente y suficiente para no regresar ningún centavo al gobierno estatal y federal, sobre todo cuando estás deprimido en términos financieros. Y tercero, desmanteló la capacidad de generación de recursos propios de la universidad. ¿A qué llevó eso? A que no tenga obra. Su obra, número uno, nunca consiguió recursos para obra nueva, salvo lo que le dio su compadre Cuitláhuac. Además, Cuitláhuac era el que decía para qué era la lana. Y la autonomía, bien, gracias. Te doy esta lana, pero te voy a decir para qué es. Así, pero no le dio el subsidio obligado. He visto por ahí ayer una expresión en donde ahora sí le va a exigir a la gobernadora Rocío Nale, a ver. Primero, ya no eres rector. Primero. Segundo, una forma inteligente, eficaz, para generar ingresos públicos a la universidad es a través de gestiones inteligentes, claro, basadas en una noción de alianza. No pleitos de... Aquí lo está planteando, y con Cuitláhuac, los dos no pasó nada. milagrosos compadres. Bueno, yo lo que veo es que la oferta del
cuando era rector para continuar era, nunca hice nada con el MEIF, pero ahora sí lo vamos a mejorar. Ahora sí ya vamos a pedir el o sea, que como que promete que ahora sí va a ser el rector que no fue, ¿no? Vamos a hablar del MEIF. Como todo modelo, es perfectible y cada vez debe ser adaptado a las nuevas condiciones. No hay duda de eso. Pero el modelo educativo que se inició en mi administración, con una gran participación de la comunidad, que eso lo hizo exitoso, muchos rectores querían hacer esa, pero decían que no podían. Aquí entre nos, también corto, me lo comentó Juan Ramón de la Fuente, rector de la UNAM, amigo. Me decía, Víctor, esto que has logrado en la universidad, íbamos en un porcentaje ya arriba, creo que de 60 de las que había, y Raúl terminó de concluir ese proceso. No recuerdo si Sara también ya logró el 100%, pero eso ya no podrá aclarar. Pero a final de cuentas, era pensando en los estudiantes, porque el centro de atención de una universidad son los estudiantes. Claro. Todo lo que hacemos, todos en la universidad, es para que los estudiantes sean exitosos. A través de una formación sólida, a través de herramientas que les den la capacidad de ser exitosos a lo largo de la vida, herramientas de autoestudio, de autoanálisis, pensamiento crítico, saber cómo allegarse nueva información, quitar lo irrelevante, concentrarse en lo relevante, y de ahí ellos mismos, al paso del conocimiento, tener sus propias aplicaciones, innovaciones y aportaciones. Ese es el estudiante exitoso en la universidad, el que tiene las habilidades de aprender de por vida, que tiene la capacidad del autoaprendizaje, que tiene las habilidades didácticas, digitales y cognitivas para ir descubriendo la información y luego aplicarla en circunstancias concretas y mostrar ahí su aporte en su generación. Claro. De los estudiantes de la Universidad Veracruzana surgirán los nuevos líderes de Veracruz. Entonces queremos gente bien preparada, bien formada, con pensamiento crítico, con habilidades de intervención y solución de problemas. Eso es lo que tenemos que concentrarnos. Dicho lo anterior, eso es lo que buscó el modelo. Crear condiciones para que además el estudiante seleccione maestros, no el que le impongan. Seleccionar maestros, horarios, rutas y finalmente cómo concluir en un área de especialidad que al estudiante le signifique importancia, relevancia y que también le asegure una participación ya en el mundo real del trabajo, en lo que él quiere desarrollarse. Siempre además con la circunstancia cambiante del mundo actual. Bueno, un protagonista importante dentro de todo el grupo de académicos, directivos que nos ayudaron, ¿sabes quién fue? Tu primo, Enrique Levet. Cuando le mostré las bondades de este modelo, él ya era líder de todo el sindicato del FESAPAU, me dije, oye, es para bien de la universidad, nos va a ir bien en generar recursos, vamos a agarrar mayor visibilidad nacional, y compró el proyecto. El sindicato apoya. Ahora, desgraciadamente, lo que estoy viendo, y no estoy hablando necesariamente de Enrique Levet, es maestros sindicalizados, una sección, un grupo de maestros que quieren imponer en el nuevo modelo educativo rigidez. ¿Para qué? Para que los maestros digan, yo voy a dar clases de esta hora y esta hora y en estas condiciones. Se rompe la flexibilidad y la oportunidad que brinda un modelo flexible. Entonces ahora Martín Aguilar volteó, en lugar de ver a los estudiantes, al sindicato, a ese segmento del sindicato, con el cual acordar
esta rigidez que los alumnos no la van a aceptar con el nuevo rector, porque esa es una de las innovaciones insignias de la universidad, que hay que actualizarla así, que hay que llevarla, ¿no?, a buen puerto también. Pero entonces, cuando Martín, ya sin capacidad legal para hacerlo, dice que voy a renovar, cuando ya ya le metió rigidez y reglamentación. Los movimientos que ha habido en Veracruz, Boca del Río, de estudiantes, que han sido los más visibles, es porque se oponen a que les rigidicen, les hagan rígido el modelo. O sea, entonces, ¿qué te dice todo esto, Sergio? Una rectoría de los últimos 4 años que se concentró en asegurar el poder, en asegurar la permanencia del rector de manera ilegal porque la ley no le daba, a generar las negociaciones necesarias para acrecentar su poder, ese poder que no tiene base en la comunidad. Sara ayer ya decía cómo podíamos a la rectoría de los trabajadores, pero en el camino, y eso pasó desde el bloqueo, me llamaban los trabajadores que estaban ahí de guardias para evitar conflictos violentos, me llamaban, o sea, y todavía nos dicen rector, era el rector, usted es nuestro jefe, y usted nos dio la identidad de la V, y somos V. Usted, los rectores, y nosotros somos V. Los trabajadores, cuando veníamos subiendo la loma de rectoría, me llamaban grupos de trabajadores que estaban en sus oficinas, y yo les decía, somos V, y abrazados. O sea, eso te indica que una autoridad que no supo cohesionar, que impuso de manera centralista muchas arbitrariedades, pero déjame decirte una cosa para ser justo, en el equipo de Martín Aguilar hay gente correcta, no son todos, quizás sean los menos, pero que veo que están haciendo bien su trabajo y que se merecen una oportunidad en una siguiente circunstancia. Son gente que está trabajando no para una persona, para los intereses de una persona, sino para la universidad. Y a ellos hay que reconocerlos. Y hay que considerarlos para la autoridad que venga en la universidad, a esa gente que es profesional, que es seria, que está haciendo bien su trabajo. Sí, pues yo he tenido la oportunidad de observar el comportamiento de individuos, de personas, de seres humanos, en lo que es la administración central, y veo gente correcta en el área de administración y finanzas, en otras áreas. Un nuevo rector o rectora debe aprovecharlos y debe convocarlos a un proyecto. ¿Cómo hiciste tú, no? Cuando llegaste, aprovechaste. Eso fue lo que hicimos. Estaban bien. Y convoqué a todos los rectores y trabajaron por la universidad. Y Martín llegó, yo soy diferente, ¡pum! Ustedes son neoliberales. Neoliberales, y déjame contarte un tema. Salió este discurso de que todo el que se va a Estados Unidos es traidor a la patria, ¿no? Sí. O al extranjero, a otros países. Yo estudié en Estados Unidos. Pero desde chavo, desde estudiante, aprendí una cosa, que la educación era la base de la transformación. Por eso es que cito a Nelson Mandela en mi último artículo de la serie de autonomía. Porque me di cuenta, a mí me tocó ser estudiante en la UNAM, en la Facultad de Ciencias, en 1968. Yo venía de instituciones particulares. Digo, en esos tiempos es la decisión de tus padres, no es tanto la tuya. Entonces, llego a la UNAM, a la Facultad de Ciencias, y veo las paredes llenas de murales, de pósters,
de artículos que me empezaron a crear la conciencia del otro México. Aunque mi familia siempre me educó a ser respetuoso de todos y ser amable y gentil con todos, y así he tratado de hacerlo toda la vida, llego a la facultad y empieza la semilla del movimiento del 68. Y estando yo en mi clase, llega un día un grupo de alumnos ahí al frente del salón a convocarnos a pertenecer a la planilla negra que encabezaba nada más y nada menos que Gilberto Guevara Niebla. Yo era estudiante de primer semestre y escucho esos discursos, ahí mismo me convencí. Entonces participé en la planilla negra de Gilberto. Con Gilberto he establecido una amistad de toda la vida. En la rectoría yo lo invité a ser asesor para ciertos proyectos. Como secretario de Educación me ayudó también en la formulación del programa de trabajo de la Secretaría de Educación Pública para todo el Estado. Mantenemos amistad. Es uno de los líderes del 68, mejor formado, con una solidez en términos de ideológica muy destacada, que sí es congruente. Soy de izquierda, pero actúo y apoyo la educación. Desde ahí empezó el germen de mi interés por la educación, pero por la educación pública. Toda mi vida profesional he trabajado para la educación. Nunca acepté puestos de elección popular, o sea, candidato a puestos de elección popular. Tuve varias ofertas. ¿Por qué? Porque soy un convencido de que tengo una ruta en la vida. Una de ellas es la educación pública. Y estoy convencido de ello. Víctor, se nos acaba el tiempo. Qué interesante charla, la verdad. Me encantó este recorrido que hicimos por los albores de la Universidad Autónoma. Y bueno, y sobre todo que este movimiento sigue, ¿no? Porque no podemos vivir en la ilegalidad. Imagínate lo que le haríamos a los muchachos, ¿no? Con una universidad así. Así que yo creo que, bueno, tendremos oportunidad. Te voy a invitar a ver si nos distingues con acompañarnos en otros programas, porque esto va a seguir, ¿no? Esto no se puede quedar así. ¿Cómo se llama? El ex rector dice, no, esto ya está hecho así, entonces ya no se puede hacer nada. Claro que hay que hacer mucho, porque como está, es como no puede seguir, ¿no? Bajo la lógica que ellos son minoría y yo soy la universidad, cuando es exactamente al revés. Él es una minoría que está secuestrando la universidad y la gente pensante se va sumando a la idea de que la universidad no puede ser representada y ya no está representada por esta persona. Bien. Pues les agradecemos la verdad su tiempo. Espero que hayan gozado como yo la plática con el rector, porque es más rector que el que está ahora, Víctor Arredondo Álvarez, y seguiremos con esta serie, la V en Llamas, porque hay muchas cosas por hacer en este momento oscuro de la universidad. Y bueno, ahí está la comunidad, ahí están los estudiantes levantándose, y espero que regresemos a la legalidad. Te agradezco, Víctor. Muchas gracias, Sergio, y te felicito por tu gran aporte a la sociedad. Gracias. A partir de lo que están haciendo tú y tu equipo de trabajo. Felicidades. Gracias. Nos vemos la próxima.